igual no se sabía que Estados Unidos iba a atacar a Irak hasta que lo hizo. No, se sabía que iba a atacar. Mira, después de que Albaradei de la Comisión Atómica y no me acuerdo quién era el sueco de la Comisión de Armas Químicas dieron los informes ante la ONU diciendo que Saddam, que era una bestia, que era un monstruo, que torturaba, que asesinaba, que oprimía, que destrozaba, pero no tenía ya armas de destrucción masiva porque se habían destruido todas a cambio de que le dieran alimentos a Irak. Se dijo claramente que no había armas de destrucción masiva. Y entonces Powell, el general Powell, destrozó su carrera política. Era un hombre del que se hablaba que podía ser presidente de los Estados Unidos, el primer presidente negro de los Estados Unidos, republicano. Y el general Powell fue a la ONU a llevar sus pruebas de que había armas de destrucción masiva. Y eran más endebles que si hubieran estado hechas de espagueti cocido. Y fue rechazado. Y por eso no hay mandato de la ONU para la invasión de Irak, como en otros casos hay mandato de la ONU. No hay más que 3 países que se ponen al frente. El imbécil de Blair, traicionando a toda la socialdemocracia. En el Reino Unido, el imbécil de Aznar, mintiendo sobre las armas de destrucción masiva, y George Bush padre, George Bush hijo. El trío de las Azores organiza el ataque a Irak. Así que, y se sabía perfectamente que querían atacarlo, y no por las armas de destrucción masiva. Era un plan que tenía ya la ultraderecha estadounidense en un programa que se llamó el Project for the New American Century, el proyecto para el nuevo siglo estadounidense, PNAC, cuyas páginas web todavía vas a encontrar en el archivo de internet, en la Wayback Machine, y tenían la obsesión de Irak por hacerse, no con el petróleo, sino con el dinero que salía del petróleo. Es decir, que Irak iba a pagar su reconstrucción con el petróleo, que es lo que no se está planteando en Ucrania, pero sí se estaba planteando en Irak, lo cual era malévolo de entrada. Entonces era una obsesión por fortalecer la presión estadounidense en el Oriente Medio, que fracasó además de una manera estrepitosa. Pero sí sabía que el deseo por atacar a Irak de la ultraderecha estadounidense estaba allí.